característica en la vida de Jesús, la personalidad más extraordinaria que encontramos. Así que, amado, yo te invito que hoy estemos revisando los oficios. Y tú me dirás, pastor, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, esto es un término teológico que define tres de las características o de los nombres, de los títulos, de los oficios de Cristo. Cuando nosotros adoramos a Cristo, debemos adorarlo con conciencia de conocimiento, saber por qué y conocer todas las áreas que tienen que ver con Él, para entonces nosotros poderlo adorar. Las dignidades, hay tres grandes dignidades que en la Biblia se le otorgan a Cristo Jesús, que lo tenían varias personas, que lo tuvieron varios personajes, pero que en la persona de Jesús se resumen o se reúnen estas tres grandes dignidades, estos tres grandes oficios en la persona de Cristo. Y cuando tú quieres conocer la personalidad de Cristo, necesitas saber esto y necesitas saberlo con detalle. Estamos hablando de Cristo como profeta, estamos hablando de Cristo como sacerdote y estamos hablando de Cristo como rey. Estas tres grandes dignidades o estos tres grandes oficios que están repartidos entre personajes interesantísimos en el mundo, en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, se resumen. Entonces todo cristiano, toda la iglesia cristiana debe saber esto. Debe saber qué significa que Cristo es profeta. Debe saber qué significa que Cristo es sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. Y debe saber qué significa que Cristo es rey. Son tres grandes áreas, tres grandes títulos. No lo podemos estudiar los tres en un solo día, en una sola tarde. Entonces hoy vamos a estar mirando el primero, Cristo como profeta. El Cristo profeta de la Biblia. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Primera de Timoteo, perdón, te dije Tesalonicense, no, Primera de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Tienes tu Biblia contigo, por favor? Bien, vamos a estar de pie. Toma tu Biblia contigo. Vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a presentar esta palabra al Señor para que a través de esta palabra, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a poner el próximo slide, por favor. Ahí está. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Léelo conmigo, dice: porque hay un solo mediador. Aquí en Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Estás ahí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, gracias porque tenemos tu palabra con nosotros. Gracias porque en ella tenemos la palabra de vida. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú la tomes ahora y que tú la bendigas para traerlo a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar tu asiento, por favor. Cristo como el más grande y perfecto mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabe qué significa esto?
La palabra mediador, el verbo mediador, el que se pone en el medio del conflicto, el referee, el árbitro, el que se pone en el medio del conflicto. Y tú me puedes decir, pastor, ¿hay un conflicto entre Dios y los hombres? Sí. Hay un conflicto entre Dios y los hombres. Hay un conflicto entre los hombres y Dios. Dios es santo y el hombre es pecador. Dios es santo y tú y yo somos pecadores. Y es imposible vivir en la santidad de Dios siendo pecador. Porque es imposible acercarnos a habitar en la santidad de Dios. ¿Te acuerdas del salmo que leíamos al principio? Dice, ¿quién entrará en tu lugar santo? Sí, cuando nosotros entramos en los templos, nosotros creemos que estamos entrando en la santidad de Dios. Pero no. Estamos entrando en la casa de Dios. Estamos entrando en el templo. Pero entrar en la presencia de Dios, entrar en la santidad de Dios, es una dimensión diferente. Entonces Dios es santo y tú y yo somos pecadores. Y hay un conflicto entre la santidad y el pecado. Dios es justo y nosotros somos injustos. Y hay un conflicto entre la justicia de Dios y la injusticia de nosotros. La justicia de Dios y la santidad de Dios es extremadamente exigente. Y nosotros no podemos cumplir la exigencia de la santidad de Dios. Dice la Biblia que no puede haber un hombre que puede estar en su presencia y estar vivo. Si tú y yo no pudiéramos vivir, no pudiéramos soportar estar en su presencia en la condición de pecador. Porque el pecado nos aleja, nos separa de la santidad y de la presencia del Dios que es creador. Me llama poderosamente la atención cómo hay personas que pueden jugar o que puede malinterpretar la santidad de Dios. La santidad de Dios es extremadamente exigente. En la santidad de Dios nada permanece en la misma condición que no sea santo. Es decir, que necesitamos un mediador en este gran conflicto que tenemos. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Él? Y cómo Él se puede acercar a nosotros. Necesitamos el referee, el árbitro, el mediador, el que lidie con el conflicto que nosotros tenemos para poder acercarnos por gracia a la santidad de Dios. Y por eso es que dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, hay un solo Dios. La definición de que no hay muchos dioses. La definición de que no hay tres dioses. La afirmación de que no tenemos muchas deidades. De que tenemos ¿cuánto Dios? Porque hay un Dios. Porque hay un solo Dios. Y este solo Dios es santo en su esencia y es exigente en su esencia. Es el creador, es el hacedor, es el que lo hizo todo, es el que lo creó todo, pero es extremadamente exigente en su santidad. Porque hay un solo Dios. ¿Sabe que no tenemos la opción de jugar a los dioses? La Biblia no nos da la opción de que juguemos a los dioses. Bueno, este Dios no me gusta mucho y cambio con otro. Este Dios no me cuadra a mí y cambio con otro.
Este tipo de adoración no me gusta y busco otra. Este es muy exigente y me busco uno que no sea tan exigente. Por eso es que hay tantas iglesias. Porque las personas buscamos las iglesias de acuerdo a cómo nos sintamos emocionalmente y espiritualmente posible para vivir en esta iglesia o no. Bueno, esta iglesia no me gusta mucho porque es muy exigente y me voy a buscar otra donde yo me pueda sentir un poco más cómodo, me pueda sentir un poco más relajado. Este pastor no me gusta mucho porque es muy exigente, me voy a buscar uno que sea un poco más relajado, que sea un poco más cómodo. Y por esa es la razón por la que hay tantas iglesias y hay tantas denominaciones, y cada quien va a buscar donde usted se siente cómodo. Yo he tenido personas que han venido y me han dicho: oye, pastor, a mí no me gusta como tú predicas, me voy a otra iglesia. Y yo le digo: si usted me da la dirección, yo lo llevo en mi propio carro. Soy tan servicial que yo mismo lo monto y lo llevo. ¿Ve? Pero te tengo una noticia. Usted puede buscar cualquier pastor, usted puede buscar cualquier iglesia, pero no puede buscar cualquier Dios. Te tengo una gran noticia. Tú puedes entrar por la puerta de esta iglesia y sentirte cómodo o no. Tú puedes irte a la otra iglesia y sentirte más cómodo o no. O tú puedes caminar todavía un poco más y buscar otra y sentirte mejor o no. Pero la noticia que te tengo es que no te puede buscar un Dios con el que te sienta más cómodo o no. Porque hay un solo Dios. Y este Dios es extremadamente exigente porque es santo en su naturaleza. La única cosa que me encantaría es que por cualquier puerta de cualquier iglesia que tú entraras, te encontraras con ese Dios. Esa es la única buena noticia. Y cuando te escoges a Dios y cuando te presentas ante Él, te tienes que presentar como un solo Dios. No hay tres dioses. No está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses. Es un solo Dios. Es un solo Dios. ¿Tú sabes eso? Entonces, pastor, ¿por qué decimos Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Si tenemos un solo Dios, ¿por qué entonces en todas las iglesias donde yo voy me dice que tengo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo? Bueno, déjame decirte que este es el gran misterio de la naturaleza de Dios. Este es el gran misterio de la esencia de Dios. Dios es un solo Dios, y este Dios, este único y exclusivo Dios, esencialmente santo y exigentemente fuerte, se proveyó a sí mismo como el mediador en el conflicto. Y como mediador en el conflicto, este Dios que está acá en el extremo azul del ring, exigiendo en su santidad, se paró en el centro, en la persona de Cristo, y se convirtió en el mediador entre esta santidad que me exige a mí, que estoy aquí en mi condición de pecado, en mi condición de insuficiente, en mi condición de debilidad, dice el apóstol Pablo, porque vivo en mi debilidad cada día, en mi condición de hombre que no puedo traspasar para entrar en la santidad de Dios. Este Dios se encarna, se hace mediador y absorbe la posibilidad de que yo pueda venir de aquí, de la esquina roja, al centro. Asumo en Cristo mi mediador, y a través de Cristo puedo acercarme a la santidad de Dios. Y se hizo espíritu para cubrir con su espíritu
toda esta obra de gracia, el Espíritu Santo ampolla y cubre toda esta obra de gracia desde la encarnación de Cristo para hacerse carne hasta la muerte de Cristo para morir en la cruz, en la resurrección de Cristo para levantarse victorioso y en asumir el corazón del hombre que lo toma Él y que lo trae a la santidad de Dios. Esta es la obra de protección del Espíritu de Dios, el Dios único manifestado en estas personas activas de la salvación para hacerte posible que tú y yo podamos conversar con Él. En la santidad de Dios no puedes hablar con Él desde allá aquí. No puedes hablar con Él. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el Espíritu Santo es el que intercede ¿con qué? Con gemidos indecibles por ti y por mí. Es decir, que cuando yo estoy acá en mi esquina de pecador y voy a orar al Padre, el Espíritu de Dios que está acá cubriendo la salvación y la gracia, haciendo activa la gracia, es quien toma mi oración, es quien toma mi súplica y la traduce y la intercede y la traslada a la gracia del mediador, y a través de la gracia del mediador entonces mi oración llega a la santidad de Dios, a la presencia de Dios. ¿Sabe lo que se inventaron los católicos? Perdóname si hay alguno acá. ¿Sabe lo que se inventaron? Que la Virgen María se puso aquí como mediadora entre Cristo y el Padre. Oye, no hay nada en la Biblia que diga eso. No hay nada en la Biblia que diga que entre el Padre y el mediador hay una mediadora. No hay nada en la Biblia que diga que entre el Padre y Cristo hay una madre. Dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. Uno solo. Entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Es decir, que este que está aquí en el centro del conflicto es Dios y es hombre. Este es Jesús. ¿Ve? Este que se pone entre la santidad del Padre, entre la santidad de Dios y el pecado mío. Este que está aquí es el mediador, es Dios y es hombre. Es hombre para cargar con mi naturaleza, porque absorbió todo lo que yo soy para llevarme al Padre. Y es Padre porque desciende con la gracia y con su favor todo lo que tiene el corazón de Dios para traérmelo a mí. Aleluya. ¿Entiendes eso o no? ¿Hay alguno que no lo entendió? Porque te lo vuelvo a explicar desde el principio. Mira, no hay más mediador entre ninguna de estas dos opciones. Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que el culto de nosotros es para Cristo. Por eso es que mis canciones son para Cristo. Por eso es que Él dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre lo hará para ti, porque lo hará a través de mí. Por eso es que nos rezamos al Padre. ¿Ve? Por eso es que no hablamos con el Padre con rezos. Por eso es que no rezamos. Por eso es que no usamos rosario ni crucifijos
ni cargamos medallas en el cuello, porque el mediador que tengo es Cristo Jesús, es el mismo Padre hecho carne. Por eso es que mi oración y tu oración es directa con Él. Hablas con Él, y hablando con Él, ¿hablas con quién? Hablas con el Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Este mediador, este Jesús, cumple estos tres oficios, estas tres dignidades. Es profeta, que trae el mensaje a las naciones, que trae la luz a la conciencia del hombre. ¿Sabe lo que necesita el mundo, hermano? Lo que necesita el mundo no son más campañas presidenciales. Lo que necesita el mundo es a Cristo Jesús. ¿Sabe lo que necesita Hialeah? La pastora y yo estamos extremadamente extraños, porque en la ciudad de Houston, de donde venimos, las campañas presidenciales son tan silenciosas, y las campañas políticas, aún de los alcaldes y todo, son tan silenciosos que a veces tú ni te enteras que están en campaña. Pero acá, por donde quiera que pasas, te encuentras 20, 25, 40 pancartas, una detrás de otra. Son murallas y murallas, cercas y cercas, muros y muros, llenos de cantidades de pancartas. Y yo digo: Dios santo, por eso es que esta ciudad es tan pobre, porque la poca plata que tenemos la estamos gastando en poner pancartas por todos lados. Y yo le decía ayer: ¿sabes qué? Ese es el reflejo del temor y de la debilidad que tienen. El reflejo de su propia debilidad es anunciarse tanto. Cuando tú estás en la ciudad de Houston, te encuentras en el front yard de alguna casita un cartelito así, colgando así, que dice: vota por fulano. Y caminas millas y millas y millas para encontrarte a otro. Déjame decirte lo que yo creo. Yo creo que lo que Hialeah necesita no es un alcalde nuevo, sino lo que Hialeah necesita es a Cristo como profeta, hablándole a la gente en el corazón. Cuando la gente de esta ciudad, cuando la gente en estas calles entiendan que Cristo es el profeta a las naciones, es la voz de Dios a las naciones. Quiero que abras tu Biblia conmigo en Deuteronomio 18:18. El próximo slide, por favor. El profeta es exactamente la voz de Dios al hombre. Es el mensaje que tiene que venir del corazón de Dios al corazón del hombre. Y busca en tu Biblia Deuteronomio 18:18. ¿Estás ahí conmigo? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca. Él le hablará todo lo que yo le mandare. Cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios estaba diciéndole a Moisés en el Antiguo Testamento, miles de años antes de Cristo. Dios estaba diciéndole a Moisés: oye, en medio de las naciones voy a levantar un profeta. En medio de las naciones voy a levantar un hombre que va a traer mi palabra, que viene del corazón del Padre a la mente de los hombres. Y cuando lo oigan a él y cuando lo escuchen a él, escucharán y entenderán el corazón de Dios. Era una profecía desde la antigüedad, desde los primeros libros de la Biblia. Y esta palabra se viene a cumplir en la persona de Cristo Jesús. Cristo es el profeta que se levanta a las naciones. Déjame decirte entre paréntesis esto aquí. Míralo aquí, mira el paréntesis aquí. Yo no te estoy hablando de los montones de profetas que ahora andan por ahí.
No, yo quiero respetarlo a ellos, pero yo no te estoy hablando de todos los montones de profetas que andan por ahí ahora. ¿Ves? ¿Tú entiendes, cierto? Mira el paréntesis aquí, ¿ves? No te estoy hablando del profeta Rodríguez, ni del profeta Ricardo, ni del profeta Escalona, ni de Juan Miguel, ni el que está allá, ni el que está acá. No. Deuteronomio 18:18 está hablando de un profeta que Dios levantaría y que sería la voz de las naciones y que traería el mensaje que las naciones necesitan. Y quiero que abras tu Biblia conmigo en el libro de Hechos capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 3, versículo 22. Moisés dijo a los padres, Moisés les dijo a los padres de la nación de Israel, Moisés les dijo a los líderes de la nación de Israel, Moisés les dijo a los príncipes. Ahora piensa conmigo en todos sus alcaldes, sus presidentes, yo no conozco todos los rangos y todos los títulos que tienen en este sistema, sus concejales y demás, pero piensa conmigo aquí, mira. Moisés dijo a sus padres, Hechos 3:22, el Señor vuestro Dios levantará profetas de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. La profecía es un mensaje que viene del corazón de Dios a las naciones para traer luz a las naciones y para traer sabiduría y para traer senda y para abrir camino en las naciones. Si los hombres escucharan a Cristo, no necesitaríamos escuchar más ningún otro profeta. Quiero que busques en tu Biblia, en Mateo capítulo 4, versículo 17, un mensaje de Cristo proféticamente a todas las naciones. Quiero que tú y yo leamos esta palabra. Mateo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Este fue el comienzo del ministerio de Cristo. Este fue el mensaje del profeta Cristo. Esta fue la palabra en la que Él se centró y dice: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. A mí me fascina la idea de encender la televisión y hay tantos profetas que están ahí y te dicen: mira, ven y haz esto y Dios va a hacer por ti esto. Ven y tráete tu semilla y Dios te va a multiplicar. Ven y siembra y Dios te va a dar. Esto es todos los días, todas las horas. Es tan vergonzosamente penoso que causa dolor. Ahora quiero que tú observa conmigo el mensaje de Cristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe lo que necesita el hombre para acercarse al reino de los cielos? Arrepentirse. Todos los días necesito arrepentirme. Todos los días necesito saber que vivo en mi condición de pecado y que en mi condición de pecado es imposible acercarse a Dios. Y necesito venir con el corazón quebrantado, dice Jesús. Aquel que viene con el corazón quebrantado, Él no le echa fuera. Arrepiéntete,
Arrepiéntete, pastor. Arrepiéntete, mi hermano, diariamente. ¿De qué me tengo que arrepentir? Tú me dices, pastor, ¿de qué te tienes que arrepentir? Me tengo que arrepentir todos los días de ser rebelde y de vivir en rebeldía a la soberanía de Dios. El de no vivir conforme a la soberanía de Dios. El de no respetar la soberanía de Dios. El de no vivir conforme a la voluntad de Dios y querer vivir en mi propia voluntad. De eso me tengo que arrepentir todos los días. Todos los días me tengo que arrepentir de mi propia soberbia, de creerme que en mi propia soberbia tengo la solución, cuando la solución está en Dios. De eso me tengo que arrepentir todos los días. Este es el mensaje profético. Alguien me dijo un día, pastor, yo no tengo de qué arrepentirme. ¿Sabe lo que dice Jesús? Aquel que dice que no tiene pecado se hace mentiroso. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando un hombre se arrepiente, moldea el corazón para aceptar la gracia de Dios y para saber que estoy aquí en la condición de pecador y que en la condición de pecador me es imposible entrar en la santidad de Dios. Cuando un hombre se arrepiente, trae su familia al arrepentimiento. Y cuando una familia se arrepiente, trae la gracia de Dios a su casa. Y cuando muchas familias se arrepienten, trae la bendición de Dios al barrio. Y cuando muchos barrios se arrepienten, trae la bendición de Dios a la ciudad. Y cuando muchas ciudades se arrepienten, trae la bendición de Dios a la nación. El secreto para la vida en la bendición es arrepiéntete. Es el arrepentimiento personal, diario, en la voz profética, anunciándome dónde está el comienzo de la bendición. Es mentira cuando tú traigas $100 a sembrar si tu corazón vive en pecado. Es mentira cuando tú negocias con Dios cuando no te has arrepentido. El principio de la bendición y de la prosperidad de Dios está en que te arrepientas. Cuando un hombre se arrepiente, le dice: Dios, tú eres santo y yo soy pecador. Cuando un hombre se arrepiente, viene humilde y quebrantado. Cuando un hombre se arrepiente, viene con dolor en el alma, porque el pecado produce dolor. Y no hay ninguna manera de pintar el pecado. Y no hay ninguna manera de psicoterapiar tu conciencia si no te arrepientes. No hay libros de psicoanálisis, de terapia, que te pueda sanar del pecado. No hay consultas con pastores que te puedan sanar del pecado. ¿Sabes que las personas dicen: pastor, quiero conversar con usted? Ellos creen que hablando conmigo se sanan del pecado. No. Cuando tú vengas a hablar conmigo, yo te voy a decir: arrepiéntete. ¿Sabe qué cosa es el arrepentimiento? El arrepentimiento es exactamente esto. Este hombre que está aquí, parado en su condición de pecado, escuchó la voz del profeta de las naciones. Tu conciencia se alumbra, tu mente se alumbra, y tú caes postrado ante él.
Le dice: Señor Jesús, perdóname, porque a través de tu sacrificio en la cruz es donde mi mente, mi alma, mi conciencia, mi cuerpo, todo lo que yo soy puede ser lavado. Y reconozco que tú eres Dios en santidad. Y reconozco que yo soy un hombre en pecado. Y necesito que la sangre del mediador que se vertió en la cruz se aplica en mi corazón. Eso es arrepentirse. Cuando el corazón del hombre es quebrantado en humillación para reconocer a Dios en su santidad. Déjame invitarte en esta mañana, bueno, ya casi esta tarde. Hay algunos de ustedes en este día que quiere arrepentirse para venir delante de Dios y decirle: Señor, yo me arrepiento. Confieso que como hombre o como mujer necesito que la sangre del mediador actúa en mi corazón, en mi conciencia, en mi mente, y me hagas libre de la atadura del pecado. Entonces yo pueda venir al Padre a través de ti. Te voy a invitar ahora, si hay alguna persona que esta tarde quiere tomar la decisión de tomar a Cristo en tu vida, para arrepentirte, quiero orar por ti. Quiero presentarte a Dios en esta tarde para bendecir tu vida. Póngase de pie ahí conmigo. Dime: pastor, yo quiero tomar a Cristo hoy. ¿Hay algún hombre, alguna mujer, algún joven, alguna muchacha, algún matrimonio, alguna familia? ¿Hay alguien que quiere hoy tomar a Jesús a través del camino del arrepentimiento para llegar a su presencia? Es el comienzo, es el principio del mensaje profético. Esa es la palabra, no hay más. ¿Hay alguien que quiere venir conmigo? Póngase de pie y venga conmigo aquí. Yo voy a orar por ti. Te voy a traer a Dios en oración en esta tarde, en este día. Ven conmigo.